Agora em espanhol também. Nuestro Dios es un Dios de fiesta que nos llena de alegría. Todos juntos lo celebramos noche y día. Nuestros pies corren por la tierra, proclamando en sintonía una sola palabra que es la que nos guía. Dios nos dice derecha, izquierda. Dios nos dice avancen. Dios nos dice derecha, izquierda. Dios nos dice avancen, alerta. Dios de fiesta. Muy buenas noches, amada iglesia. Jesús es nuestro Señor. Qué alegría de poder estar nuevamente en esta preciosa reunión, donde juntos rumiamos, disfrutamos el encargo del Señor, su palabra profética, para así sacar esas pepitas de oro, esos diamantes que están allí, y aplicar con el Espíritu del Señor, y así poder ganar más luz y avanzar en la palabra viva de comando que el Señor nos está dando hoy, para que juntos practiquemos. Estamos mirando la historia de la iglesia y el Señor nos introdujo en las 7 iglesias y hoy estamos disfrutando sobre la iglesia en Filadelfia. Hermanos, y antes de entrarle a lo práctico de la iglesia en Filadelfia, el Señor nos ha hecho un recuento de la historia de la iglesia desde el primer siglo hasta los días de hoy. Y ha sido, hermano, muy rico. La palabra ha sido con mucha luz. El Señor ha hablado por medio de su siervo, nuestro hermano Pedro, su palabra profética, y nos ha llevado en ese GPS que Dios tiene en su obra, en esa línea dorada, para que nosotros podamos mirar en el lugar donde estamos, en el tiempo que estamos, y así podamos tomar la palabra que el Señor nos está dando hoy y junto con todos los vencedores, junto con todos los santos en la gracia del Señor, practicar para que la obra del Señor se lleve a cabo y así el Señor termine lo que Él comenzó. Hace 20 siglos, Él mismo comenzó con sus discípulos. Hoy nosotros, ya en tiempos finales, como los trabajadores del Señor de la última hora, estamos recibiendo la palabra del Señor para que el mismo Señor, como el Espíritu, por medio de su palabra, Él termine la obra que comenzó. Hermanos, en Filadelfia, Dios nos ha revelado de que depende totalmente del Señor. Hoy estamos en la experiencia de Filadelfia, que guarda su palabra. Eso nos habla de que ama la palabra. La palabra es lo más grande que tiene, honra la palabra y practica la palabra porque la inculca en su corazón con mucha sencillez y humildad. Y esa palabra inculcada por medio de la inmersión en el corazón del Hijo de Dios, ella obra haciendo la voluntad del Señor. Y Filadelfia no niega el nombre del Señor. Eso nos habla de que ella depende del Señor totalmente. No tiene fuerza, como allí la palabra nos muestra. Las fuerzas provienen del Señor. La fuerza de Filadelfia es del Espíritu y es la fuerza del amor, porque Filadelfia es fiel a Dios, a su encargo, a la palabra profética. Ella solamente tiene sus ojos puestos en el Señor, en su palabra, para vivir y practicar todo lo que Dios le está mandando a hacer hoy. Hermanos, pero dentro de este encargo el Señor nos ha tocado un punto importante sobre los inversionistas del reino de los cielos. Y Dios, por medio de su palabra profética, nos ha hablado en Efesios capítulo 4, del 11 en adelante, que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, con el fin de perfeccionar a todos los hermanos, a todos los santos, para una obra. ¿Cuál obra? La obra del ministerio
que es la edificación del cuerpo de Cristo. Dios constituyó apóstoles. Esa palabra que recibimos hoy es la palabra que proviene del apóstol, del vaso que Dios tiene hoy, el profeta. Esa es la palabra que trae gobierno a la iglesia. Esa es la palabra que trae la luz divina, la luz del cuarto día a la iglesia, para que la iglesia tenga una dirección clara y sepa por dónde es que va, haciendo lo que el Señor, por medio de su palabra, le mandó a hacer. Hermanos, y hoy estamos siendo perfeccionados por medio de la palabra del Señor para una obra, la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Pero esta obra del ministerio, como Dios nos ha enseñado por medio de su palabra, es como un trípode que tiene 3 pies. Ministerio de la palabra, el ministerio de los servicios y el ministerio de ofrenda y riquezas materiales. El Señor hace 2 siglos, hace 200 años ha venido recobrando su palabra profética. Y estamos en un momento, hermano, que tenemos la verdad de la palabra profética. Estamos en Filadelfia, la palabra pura que viene de la boca de Dios, viene del corazón del Señor. ¿Para quién? Para Filadelfia. Esa palabra ha sido recobrada y hoy estamos unidos a la palabra del Señor, a la palabra profética. El ministerio de los servicios. El Señor también ha recobrado hoy el servicio de todos los santos. Hoy somos ese reino de sacerdotes que sirve al Señor con alegría. Todos los hermanos tienen el derecho, la gracia, la oportunidad como miembros del cuerpo de Cristo de servir. Porque el enemigo, como Dios nos ha mostrado, hermano, el primer disparo fue a la palabra profética. Y después del primer siglo, la muerte de los apóstoles, Juan, que fue el último, no hubo más palabra profética porque no existió más profeta adecuado que Dios usara para darnos su palabra. Y pasaron 19 siglos, la iglesia en una decadencia, en una oscuridad. Pero el Señor vino recobrando su palabra y hoy tenemos la verdad, la palabra profética. Tenemos la revelación de la economía de Dios. Y también el enemigo, el segundo disparo fue, ¿cuál? De meter la jerarquía en la iglesia, el nicolaísmo, y el servicio solamente se confinó en un puñadito de personas y los miembros quedaron atrofiados. Pero hoy, hermanos, el Señor, por medio de su palabra, nos perfecciona y nos lleva a ser útiles en sus manos, a servir con alegría, con libertad, en todo lo que Dios quiere que sirvamos en la iglesia. Pero también está siendo hoy recobrado el tercer ministerio. ¿Cuál es? El de ofrenda y riquezas materiales, que también fue afectado por el enemigo. Pero hoy Dios, por medio de su palabra, nos está dando una visión muy clara para qué estamos aquí en esta tierra, cuál es el propósito, para qué fuimos creados, para que el Señor nos rescató del mismo infierno, de la muerte, nos trajo a Él, nos dio vida eterna, nos colocó como miembro de su cuerpo, nos tiene en su iglesia. Hermano, toda esta luz que hemos recibido de parte del Señor por años y hoy por medio de la palabra profética nos convence el Señor que estamos aquí en la tierra solo con el propósito de hacer la voluntad de Dios. No para vivir para nosotros mismos, sino para vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros, porque somos Filadelfia, somos los trabajadores de la última hora en la viña del Señor. Dios nos dio su encargo por medio de su palabra. Hoy, hermanos, estamos siendo gobernados a través de la palabra profética. Nuestra vida ha cambiado, nuestra vida está siendo transformada. Nuestro corazón arde, hay un fuego, y ese fuego es el fuego del amor. ¿Para qué? Para practicar todo lo que el Señor hoy nos está hablando. Y el Señor nos hablaba en Hechos, capítulo 2, versos 42, 44 y 45, y nos dejó un modelo allí, al inicio de la iglesia primitiva, qué es lo que el Señor desea para con todos nosotros, el vivir. Y de esta manera, como comenzó el Señor la vida de la iglesia, Él quiere que
hoy nosotros terminemos. El enemigo trajo daño, el enemigo trajo confusión, el enemigo intentó, hermano, atrofiar la obra del Señor y lo logró por siglos, pero hoy el Señor, hermano, nos ha recobrado. Su palabra está delante de nosotros, la verdad está delante de nosotros. Hoy tenemos la luz del Evangelio que está en la palabra y esa palabra está haciendo esa obra y se está predicando el Evangelio del Reino por todo lugar, se están estableciendo iglesias. Hermanos, toda la herramienta que Dios nos ha dado, que están en las manos del Señor por medio de la iglesia, están siendo practicadas de una manera viva, pero todo es producido por la palabra profética del Señor. Y esa palabra nos lleva al sacerdocio real a servir con alegría, pero también nos está recobrando en el tercer pie, que es el ministerio de ofrenda y riquezas materiales. Hermanos, y lo que vemos en todos los santos hoy es un desbordamiento de vida, de amor en el dar. Lo que Dios nos ha dado material, tenemos una visión muy grande que Dios nos ha dado, es para la obra del Señor, es para sembrar en su reino, es para cooperar en esta obra que el Espíritu está haciendo por medio de su palabra, como miembros hoy de la iglesia, como los vencedores de la última hora, y lo que Dios nos ha dado materialmente, Dios está gobernando, estamos sembrando con alegría, lleno de la gracia del Señor, con amor, y toda esta obra que Dios está logrando hacer en toda la tierra, hermano, tiene los tres ministerios, pero bien consolidados, firmes, fuertes, hermano, el Espíritu Santo moviéndose con la iglesia de una manera pero poderosa, que ahora vamos a detallar con el ejército celestial de Dios, que son los jóvenes, con los intendentes, que son los mayores, con los capitanes, que son jóvenes maduros, que están al frente de los jóvenes del ejército. Hermanos, somos un ejército. Todos estamos siendo llenos de la palabra y todos estamos respondiendo una sola voz, con sencillez, con simplicidad. Y esta obra la está haciendo el Señor por medio de su palabra, de su Espíritu, pero lo está usando usted, me está usando a mí y a todos los vencedores que están recibiendo el encargo del Señor, porque estamos obedeciendo, porque estamos creyendo a la palabra y estamos juntos practicando. Y esto es glorioso. En el mundo entero, hermano, el Señor se está moviendo de una manera poderosa y veloz con los tres ministerios. Dice el verso 42, perseverad en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermanos, esta es la experiencia de la iglesia primitiva en su inicio. Ellos estaban unidos a la palabra profética, a la enseñanza de los apóstoles. Estaban en la comunión uno con otro por medio del fluir de la palabra. Ella circulaba, hermano, en el cuerpo, daba vida. Ellos tenían una vida normal, partían el pan, ellos oraban, ellos estaban conectados totalmente con la verdad, con el Señor, con Cristo. Y eso le llevó una experiencia celestial a que se les revelara que ya no eran de este mundo, sino que eran celestiales. Y dice el verso 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermano, esto es impresionante, lo que vivió la iglesia primitiva al inicio. Las cosas materiales las tenían en común. Dice la palabra que vendían las propiedades y las traían a los pies de los apóstoles.
y era distribuida a todos los hermanos, era colocada en las manos del Señor para que en la obra del Señor Dios avanzara. Glorioso este inicio, este es el modelo que el Señor nos ha dejado. Los hermanos, por medio de la comunión de la palabra profética, llenos del Espíritu, hermanos, vivieron algo muy celestial. Vivían en los lugares celestiales, no eran de esta tierra, estaban en este mundo, pero no eran de este mundo. Vivían con esa vida nueva, esa vida que Cristo había impartido en ellos, la vida eterna, el mismo Señor, una vida celestial. Y todas las cosas materiales fueron dadas. Hermanos, ahí vemos la obra del Señor. Hoy estamos viviendo lo mismo. El enemigo dañó por siglos la función de la iglesia en sus dones. Pero Señor hace 200 años para acá vino recobrando, hermano, y en estos 100 años con nuestro hermano Nili, nuestro hermano Don, y está terminando con el siervo que tiene hoy, que es nuestro hermano Pedro, y el recobro ha sido glorioso, la verdad, y Dios nos está llevando a la experiencia de Filadelfia. Esto es Filadelfia, puro amor por la obra del Señor, donde estamos libres de este sistema, vivimos para el Señor, andamos para el Señor, todo lo que hacemos es para el Señor, solo pensamos en la segunda venida del Señor, queremos estar con Él, traerlo rápido, y eso es lo que hoy Dios está produciendo por medio de su palabra. Y el verso 32 del capítulo 4 dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón, mire, y un alma. Esto habla de una unanimidad genuina, verdadera. Todos los que habían creído, hermano, eran de un corazón y un alma. Eso habla del gobierno de Cristo en la iglesia. Todas las cosas encabezadas en el Señor. Esa es la voluntad de Dios, encabezar todas las cosas en su Hijo. ¿Por medio de qué? De la palabra. Aquí los hermanos eran de un solo corazón, porque la palabra profética, hermano, el hablar de Dios en ese entonces, que era por medio del apóstol Pedro, gobernaba el corazón de los hermanos. Había una sola dirección, un solo hablar, un solo corazón, una sola alma, como dice aquí. Eran de un alma unánime, una sola mente, una sola emoción, una sola voluntad. Eso lo produce la palabra de Dios, la palabra profética, para que la obra de Dios se mueva como el Señor quiere. Dice: y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Nadie decía, hermano, esto es poderoso, nada lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hermanos, las riquezas que tenían eran del cuerpo. Hoy Dios nos está dando esa experiencia. Lo que tenemos es del Señor. Viene de sus manos, nos lo da para que lo disfrutemos, pero lo disfrutamos con el cuerpo. Es para el cuerpo, es para la obra del Señor. No es para mi deleite, no es para mi vanidad, no es solo para mi vida personal. Todo lo que tengo, mi vida, todo lo que Dios me ha dado, Dios nos ha dado la visión por medio de su palabra, le pertenece al Señor y es del cuerpo. Es para la obra, hermano, que el Espíritu hoy está realizando, terminando lo que Él comenzó. Esos son los vencedores que están en Filadelfia, los que están viviendo la palabra, los que creen a la palabra, los que aman la palabra, se someten a la palabra, practican la palabra. Todo su ser le pertenece al Señor. Somos uno en todo lo que Dios está hablando. Hermanos, y en el capítulo 8 de Lucas, el Señor ha machacado estos versículos, este capítulo, por medio de su siervo, nuestro hermano Pedro, dándonos una luz que tiene que gobernarnos sobre el ministerio de ofrendas y riquezas materiales.
Cuando el Señor estuvo aquí en la tierra con los 12 y muchos que lo seguían en su ministerio, allí había un grupo de mujeres que Dios levantó. ¿Para qué? Para que ella, unida al Señor, con una visión muy grande, ella, con la riqueza que tenía en sus manos, que era dinero, podían sostener la obra del Señor. Mire lo que dice. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Ahí vemos al Señor con su obra. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos, de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. El Señor en su ministerio, con los 12, iba por todas las ciudades, aldeas, predicando el evangelio. Tenía allí, hermano, el ministerio de la palabra. Con el ministerio de servicio también estaba el ministerio de ofrenda y riquezas materiales, porque los 3 tienen que estar juntos como el trípode. Si uno de las 3 paticas falla, hermano, no hay obra, el trípode queda sin función. Ministerio de la palabra, ministerio de los servicios y el ministerio de ofrenda y riquezas materiales. Aquí es revelado. El Señor lo tenía para que la obra que el Señor estaba haciendo, encomendada por el Padre, no tuviese tropiezo, no tuviese ningún problema, sino que se hiciera en la voluntad de Dios, con la fuerza del Espíritu. Y eso es lo que vemos aquí. Hoy esas mujeres nos representan a nosotros, la iglesia. El Señor tiene su obra. El evangelio del reino está siendo predicado. Hoy el Señor está por todas las ciudades, todos los pueblos, por todos los lugares, llevando el evangelio del reino. Esos 12 podemos hablar de todos los hermanos que estamos predicando el evangelio del reino, especialmente los jóvenes que están en el CP, jóvenes que están en el PAD, jóvenes que se han apartado, que Dios los ha apartado, que los ha llamado y están de tiempo completo y están por todos los lugares de esta tierra predicando el evangelio del reino, llevando la palabra de vida, la palabra del reino por medio del colportaje dinámico. Esto se puede aplicar así. Hermanos, pero la iglesia, los intendentes, todos nosotros, viviendo una vida de iglesia normal, disfrutando de las reuniones, de la oración, también predicando el evangelio en colportaje por oportunidad, fábrica de vencedores, en nuestro día a día, pero no tenemos el tiempo completo para salir de 8 de la mañana a 8, 9 de la noche, porque tenemos nuestras ocupaciones seculares. Pero Dios ha levantado un ejército, hermanos que se han entregado, especialmente jóvenes. Dios nos dio una herramienta, CP. Y allí en ese lugar Dios perfecciona a este ejército con la palabra. Se llenan de la palabra, se llenan del Espíritu. Y ellos en obediencia están en las calles. Pero Dios se está cuidando de toda su obra, porque, hermanos, CP, colportaje dinámico, los jóvenes, Expo Libro, Buscafé, todas las herramientas que Dios nos ha dado para que el evangelio del reino sea cuidado, y todas las cosas que Dios tiene en la iglesia, todo lo que el Señor concierne a la iglesia. Aquí hay unas mujeres, que si usted soy yo, que en amor, porque es un asunto del amor, de una visión, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas voluntarias, con nuestros votos. Dios nos usa porque es Él en su gracia para poder sostener Dios su obra, que su obra no tenga necesidad, que su obra no sufra, que su obra no se estanque, sino que aquí está la iglesia, aquí está esta familia, aquí están estas mujeres que Dios llamó. A usted lo llamó el Señor, a mí me llamó el Señor
A estas siervas que estaban aquí sustentando al Señor con lo material, las llamó el Señor. A usted también lo llamó el Señor, a mí también me llamó el Señor, para que nosotros nos unamos al corazón del Señor, sustentemos esto con los 3 ministerios, solo con una visión: predicación del Evangelio del Reino en toda la tierra, edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo, para traer al Señor de regreso. No hay otro motivo. Esa es nuestra visión que nos da la palabra de Dios, la palabra profética que está gobernando nuestro corazón. Por eso estamos entregando todo al Señor. Lo amamos, amamos su segunda venida. Queremos que venga pronto. Y hoy el Señor lo está logrando con todos. El domingo el Señor hablaba por medio de su siervo sobre los socios del Evangelio. Todos podemos participar, todos tenemos la gracia del Señor y tenemos el derecho en vida de ser instrumento en la mano del Señor en este ministerio de ofrenda y riquezas materiales. Y Dios nos hablaba a través de su siervo, nuestro hermano Pedro, que los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos podemos ejercer esta gracia en Dios de sembrar, de ser uno con el Señor. Y él colocaba un ejemplo muy práctico. Hacemos votos, aparte de nuestros diezmos, que es la ofrenda regular que damos a la iglesia, que es para cuidar toda la obra del Señor, todo lo que es de la iglesia, el diezmo, que ya lo hemos hablado estas 2 semanas atrás. También tenemos votos voluntarios, ofrendas voluntarias. Ahora hace un mes, menos de un mes, hicimos todo el país, todas las iglesias en Colombia, un voto, hermano, voluntario para la obra en Centroamérica. Y Dios se derramó en su gracia bendita, su gracia abundante sobre todo este país, hermano, y nos desbordamos como miembros del cuerpo, como Filadelfia, y la meta se superó. Todas las iglesias en Colombia, hermano, fueron fieles, creyeron a la palabra, creyeron al profeta, hermano, y obedecimos. Y más bien se pasó el límite de la ofrenda, hubo abundancia. Y el Señor nos hablaba el domingo: socios, de pronto si hay un voto de X monto, pero yo no tengo las fuerzas solo, pero busco otro hermano. Un voto de 200, 300 mil pesos, 1 o 2 hermanos más, y entre ese grupo de hermanos 2 y conmigo 3, colocamos el corazón allí delante del Señor y unimos el amor, la fuerza, y ese voto de 200, 300 mil pesos lo podemos dar entre 2 o 3 hermanos. Y hablaba de los niños también. Los niños, hermanos, hoy hacen parte del ejército del Señor. Antes los niños eran un estorbo para nosotros. Hoy no, hoy son esas goticas del rocío, de la aurora, que bajan del cielo, hermano, que están regando la tierra. Niños de 8, 10, 12 años, preadolescentes, adolescentes, por las calles, con la predicación del Evangelio del Reino, orando por la persona, donando los libros, sembrando el Evangelio del Reino. Pero también ellos están ofrendando. El domingo tuvimos una experiencia aquí, siempre lo hacemos, los niños ofrendan. Vamos a enseñar a nuestros hijitos a lo que usted le provee a él, lo que usted le supla a él para su cosita, para su merienda, él tenga el hábito de guardar. Hay una porcioncita para el Señor. Enséñele que cuando llegue el domingo, él tenga su ofrenda personal para el Señor. Este don es de todos y este don se ejercita en el amor. Los adolescentes, los jóvenes, los hermanos adultos, todos tenemos el derecho y la gracia de sembrar, porque es la gracia del Señor, es el amor del Señor en nosotros. Filadelfia es amor. Y todos, hermanos, estamos ejercitando esta gracia, este derecho en Dios de sembrar. Mire el ejemplo que nos colocaba el Señor en la palabra, en la conferencia de jóvenes a través de nuestro hermano Amir, que habló sobre inversionistas del reino. En el capítulo 8 de 2 de Corintios,
dice así, verso 1 en adelante. Asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Mire, la gracia de Dios que se ha derramado, se ha dado en todas las iglesias de Macedonia. Macedonia era una región, así como Cesar. Habían 20, 30 iglesias. La gracia del Señor se derramó sobre esa región, las iglesias de Macedonia. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Aquí Pablo había llegado a esa región y había dado un encargo sobre las iglesias que estaban en Judea, que están en una situación lamentable. Los hermanos estaban pasando hambre y Dios usó al apóstol Pablo para recoger una ofrenda por todos los lugares que Pablo iba. Y llegó a esta región donde los hermanos tenían una profunda pobreza. Pero hermano, dice que había un gozo, que la gracia sobreabundaba en ellos. Dice, abundaron en riqueza y su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hermano, esto es glorioso, esto es maravilloso, este ejemplo que Dios nos dejó aquí en la palabra. Hermanos, en una situación lamentable también, profunda pobreza. ¿Quién de los hermanos de la iglesia aquí tiene profunda pobreza? Gracias a Dios, ninguno. Muy humildes somos, aquí no hay rico millonario entre nosotros, pero Dios ha sido bueno, dadivoso y nos ha cuidado a todos. Pero tenemos que, hermano, darle la gracia al Señor. Aquí no hay profunda pobreza. Aquí los hermanos de esta región, la iglesia, estaban en una situación lamentable. Y cuando llegó la noticia de que se estaba recogiendo una ofrenda especial, ellos no dijeron, no, somos muy pobres, no tenemos, estamos arruinados. No, hermano, dice que había una gracia abundante sobre ellos. En grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, dice, de su generosidad, dieron más allá de su fuerza y le rogaron, le pidieron al apóstol Pablo, déjanos participar de esta gracia, déjanos. Le gritaban, le clamaban. Ese es el amor, es la gracia de dar. Había un gozo, había una libertad, una alegría en ellos, había amor. Y dice la palabra que dieron más allá de su fuerza. Y no solamente eso, sino que también se dieron primeramente a la palabra y a los apóstoles. Ahí está la clave. Están unidos a la palabra profética. Disfrutaban la palabra profética, la inculcaban, hacían inmersión, grito de guerra. La vida de Cristo abundaba en ellos, a pesar de lo lamentable que estaba en su parte económica. Eso no fue un impedimento para que ellos sembraran con alegría y con amor y con gozo. Y rogaban al apóstol, déjanos participar. Hermano, y eso es lo que hemos visto en estos días. Aquí no hay ricos entre nosotros, vuelvo y repito, no hay multimillonarios. Aquí lo que hay es amor en el corazón de cada uno, producido por la gracia del Señor, y esa gracia está en su Hijo, y su Hijo es la palabra que está siendo inculcada en nosotros. Y esa palabra que es la vida eterna, la vida de Dios en nosotros, que es la misma gracia, porque Cristo nos lleva a desprendernos, a ser uno con el Señor, a amar al Señor. Y hoy estamos viviendo esta misma experiencia.
Por eso animamos a todos los hermanos. Vamos a seguir siendo fieles, unidos al Señor, con humildad, obedeciendo a la palabra, porque es un momento lindo que Dios nos está dando y somos los que vamos a traer al Señor. Tenemos los 3 ministerios, estamos siendo perfeccionados por la palabra profética, por medio del apóstol que Dios tiene hoy, y esta palabra viene de la boca de Dios y nos da vida y nos lleva a hacer la voluntad del Señor, y estamos unidos al Señor en los 3 ministerios: ministerio de la palabra, el ministerio de los servicios y el ministerio de ofrenda y riquezas materiales. El trípode está firme, las 3 paticas están firmes, ninguna puede fallar. Si falla la palabra, nos desenfrenamos, quedamos sin visión. Si no hay servicio, hermano, levítico, servicio, nosotros como el reino de sacerdote, no hay edificación. Y si falla el ministerio de ofrendas de riquezas materiales, se estanca la obra del Señor. Los 3 están firmes, porque la palabra está siendo inculcada, la palabra está haciendo un trabajo de vida en nosotros, y ha encontrado corazones humildes, sencillos, para obedecerla. Y hoy estamos con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas voluntarias, con nuestros votos voluntarios, unidos al Señor, con alegría, con gozo, porque no se necesita tener dinero, se necesita la gracia del Señor. Nuestro hermano Amir compartía de que el hermano Don hace muchos años le dijo: usted es un socio, Dios lo quiere convertir en un socio del Evangelio, un socio, un ministro del Evangelio, un ministro de las riquezas materiales. Y el hermano, cuando el hermano Don le dijo así a Amir, que era un ministro de riquezas materiales, él le dijo: no, pero ¿cuál riqueza? Si yo soy muy humilde, muy pobre, no tengo lo poquito que puedo dar. Y el Señor le dijo por medio del apóstol, nuestro hermano Don, le dijo: no, Señor, no es el monto, es el corazón, es el amor, es el amor. Hoy Filadelfia, de grano en grano, hacemos la montaña. Y esta obra la lleva Él, el Señor, con su palabra, Él como el Espíritu, y lo usa usted y me usa a mí. Y somos esos ministros de las riquezas materiales. Dios nos ha llamado hoy inversionistas. Esto es grande, hermano. ¿Cuántas personas en esta tierra? Miles y miles y millones y millones. Ahí en Lucas 8, ¿cuántas mujeres no habían en Israel? En toda Palestina, eran millones. Pero Dios llamó una manada pequeña. ¿Cuántas mujeres eran? La Biblia no registra el número de personas, de mujeres que asistían al Señor con sus bienes. Se creen que eran unas 50, máximo 100. Pero qué privilegio. De millones que habían, Dios había escogido 100 para sustentar su obra y quedar registrado en su palabra divina. Hoy, ¿cuántas personas aquí en Valledupar? ¿Cuántas personas, seres humanos aquí en Colombia? 50 millones. Y Dios ha llamado una manada pequeña. Aquí en Valledupar somos 200, 300 hermanos. Dios nos ha llamado. En Colombia somos 4.000 hermanos, desde niños y adultos. De 50 millones de habitantes, Dios ha llamado una manada pequeña. Y todo lo que Dios está haciendo en su obra. Las ofrendas, hermanos, están sembradas en la obra del Señor, porque para eso, para el Evangelio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, amados hermanos, esta palabra del Señor nos anima, nos motiva, nos afirma, nos llena del mismo Señor para ser obedientes y fieles a todo lo que Dios nos está encargando hoy. Por eso no nos descuidemos, sigamos unidos al Señor, felices, porque el que obedece es feliz. Felices, lleno de la gracia del Señor, lleno del amor de Dios, como Filadelfia, en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas y en nuestros votos, para que la obra del Señor avance poderosamente, y así traigamos al Señor de regreso. Gloria al Señor. Vamos a dar hasta aquí, amados hermanos. Este punto, esta perla que Dios ha dado en medio de su palabra profética ha sido maravillosa, porque toda esta obra que se está viendo en toda la tierra tiene los 3 ministerios unidos
unidos los tres ministerios y están fortalecidos. Por eso, Señor, se está moviendo de una manera gloriosa en toda la tierra. Y todo esto, hermano, vuelvo y repito, perdone que repita tanto, es para traer al Señor de regreso. Amén. Es para traer al Señor de regreso. Usted y yo y todos los vencedores que estamos unidos a la palabra profética, somos esos inversionistas del reino de los cielos. Dígale ahí a su familiar, a la esposa, al esposo, a los hijos, soy un inversionista del reino de Dios. Para eso existo, para eso estoy aquí en la tierra, para eso soy un hijo de Dios, para cooperar con el Señor. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por toda la luz que nos ha dado en tu palabra profética. Señor, esta perla tan preciosa, que somos esos inversionistas en tu reino, somos esos que entregan todo para que tu obra se mueva de una manera poderosa, viva. Gracias porque todos podemos participar, todos podemos ser uno. Este don es de todo, la gracia para todo. Somos Filadelfia, somos hoy las iglesias de Macedonia que ruegan, que suplican, déjanos participar de esta obra, de esta gracia y damos más allá de nuestra fuerza porque te amamos, Señor, y amamos tu segunda venida. Bendice la iglesia, bendice cada hogar, bendice nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras empresas, todo lo que usted nos ha dado en nuestras manos. Bendícelo, Señor. Gracias, mi Dios. Queremos cada día ser esos inversionistas fieles en tu reino. Oh, Señor Jesús. Amén. Aleluya, amados hermanos. El viernes el Señor nos espera en la reunión ministerial a las 7 en punto de la noche para seguir allí, disfrutando de la palabra profética, inculcándola en nuestro corazón y practicando con todos los hermanos. Amén. El 3 de agosto tenemos Fábrica de Vencedores en toda la tierra. Vamos a salir desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche en los 10 sectores a predicar el Evangelio. Nuestro hermano David, maestre, viajó hoy hacia Panamá. Allá hay 4 colportores ya de tiempo completo. Hermano, y lo que está pasando en Panamá es glorioso. Son miles de libros que están siendo distribuidos, personas que nunca habían escuchado el Evangelio del Reino. Hoy el Señor los ha asistido por medio de estos siervos, colportores que están allá. Entonces nuestro hermano David fue por una semana a estar allá, a perfeccionar a la iglesia, a perfeccionar a los muchachos, unido al Señor. Dios lo envía como un mensajero, como un cooperador de la obra del Señor, y él pide oración. Mucha oración por nuestro hermano David, maestre, esos cooperadores que están allá, esos colportores, y la iglesia, las iglesias en Panamá, que eso está ardiendo, hermano. El Señor ya se va a extender para República Dominicana, se va a extender para Guatemala, se va a extender para todos los países, para Puerto Rico, Costa Rica, todos los países de Centroamérica, porque Dios nos entregó Centroamérica y el Señor con su palabra trae a todos nosotros, todos los siervos en Colombia, se va a llenar también esa parte de la tierra con el Evangelio del Reino. Mucha oración. Que Dios nos bendiga, amada iglesia, que Dios nos siga llenando de su gracia y que seamos fieles en todo lo que Dios nos ha dado hoy. Amén. Bendiciones. Agora em espanhol também. Nuestro Dios es un Dios de fiesta que nos llena de alegría. Todos juntos lo celebramos noche y día. Nuestros pies corren por la tierra, proclamando en sintonía una sola palabra que es la que nos guía. Dios nos dice derecha, izquierda. Dios nos dice avancen. Dios nos dice derecha, izquierda. Dios nos dice avancen, alerta.
expresa, Dios de fiesta, su hablar es alegría, alegría, que en nosotros